El escándalo de Chiquitapia, porque es así. Una de las cuestiones centrales es esta financiera de Vallejo, la Financiera Sur. Ahí ustedes saben que este lugar fue allanado, como otras oficinas de Vallejo. Está en ese lugar nuestro móvil. No sabemos si está funcionando, si se acerca gente, si llevan o traen plata. ¿Cómo es la situación en estos momentos ahí en Adrogué, Lola? ¿Qué tal, María Laura? Muy buenos días. Así es, bastante extraño es el movimiento aquí en la sede central de Surfinanzas. Recordemos que esta fue una de las sedes más importantes que sucedieron luego de los 19 allanamientos que hicieron a los establecimientos vinculados con Vallejos. Ahora, ¿cómo funciona ahora, actualmente, esta sede de Surfinanzas? Desde ayer está con la persiana baja, pero vemos continuo movimiento de empleados que entran y salen del establecimiento. Ahora, cuando yo me acerco a preguntarles a ellos por qué están operando con las persianas bajas, todos, algunos por supuesto no me responden, y los que me responden me dicen no podemos hablar, no nos dejan hablar. Así que lo que sabemos es que aquí en Surfinanzas hay gente, hay empleados, incluso en la parte de afuera podemos ver que hay luces encendidas, pero la persiana absolutamente baja, por lo tanto no atienden al público, no está abierto al público. Ahora, ¿qué es lo que sucede también enfrente de Surfinanzas, de esta sede de Surfinanzas? Tenemos un estacionamiento que también era propiedad de Ariel Vallejos, que lo compró él, y dentro de ese estacionamiento era donde guardaban los autos de lujo. Sobre todo se hablaba mucho aquí, los vecinos comentaban de una Ferrari negra que él guardaba en el estacionamiento de enfrente, con autos personales de él y autos también que se utilizaban para Surfinanzas de esta sede, que también, María Laura, sabemos que tiene una bóveda. Por lo tanto, en los planes de Vallejos estaba comprar toda la manzana esta. Incluso hay una confitería en la esquina de esta misma cuadra en la que estamos nosotros, que también es propiedad de Vallejos, y como tienen, como te decía recién, una bóveda aquí en esta sede, pensaban comprar toda la manzana. Otro dato relevante que nos daban los vecinos que aquí iban pasando por la zona es que vieron camiones en los cuales en los últimos días lo que hacían era sacar de aquí papeles triturados y subían cajas y cajas que contenían papeles triturados. Por supuesto, se prevé que tiene que ver con algún tipo de documentación, y las subían a camiones que se los llevaban de aquí de la sede central de Surfinanzas. Así que el movimiento hasta ahora tiene que ver con eso: persiana baja, entrada y salida de empleados, y el garage que contenía los autos de lujo, hace un rato nos fijábamos, quedó absolutamente vaciado de esos autos de lujo, de esa Ferrari negra. Le voy a pedir a los productores, si es posible, que me muestren este auto que me están mostrando, esta Ferrari, y también si encuentran la otra Ferrari. ¿Cómo les gusta la Ferrari a la gente que está relacionada con esta cuestión? No es ironía, esto es dato, porque nosotros también sabemos de Ferrari en la casa que no sabemos, en esta mansión que no sabemos, Claudio, si es de Tapia, de Tobillino, de quién, y que venimos mostrando desde hace rato. También hay autos de lujo y también hay Ferrari. De autos de lujo, hay caballos, caballerizas. Digo, es muy sugestivo el nivel de ostentación que hace esta gente, como para que todo el mundo repare en ellos. En general, cuando estás en una situación más o menos oscura, gris, en general la gente trata de pasar inadvertido. No, en este caso es mostrar que tienen poder, es mostrar que tienen dinero y hacer ostentación de eso. Es tanto el caso de Pablo Tobillino, tesorero de la AFA, como el de Ariel Vallejos, el titular de la financiera Surfinanzas, vinculado con la AFA, con el Chiquigate, para llamarlo de alguna manera. Sí, me gusta eso, Chiquigate. Que es lo que hoy estamos viendo, con cada vez más vinculaciones con los clubes de fútbol, con la dirigencia de la AFA, en donde, por otro lado, te digo, no es lo mismo Tobillino que Vallejos, no. Son como dos mundos distintos, en donde ahí el que arbitra es Chiquitapia, y ellos dos entre sí no se tocan, al contrario, compiten, claro. A ver, estamos hablando, estas dos fotos que ustedes están viendo es cerca de donde guarda Vallejo, sin ese, se los digo a todos. Vallejo, la Ferrari, y los otros autos tienen que ver con la mansión que les mostramos, que está a nombre de un jubilado y una monotributista, al revés, un monotributista y una jubilada, madre e hijo. Esta que les mostramos ayer y antes de ayer, esta mansión, también tiene autos de lujo. Por eso, la verdad es que fue medio en el aire que dije, uy, mirá lo que ahí están, mira, acá están los testaferros de esta mansión gigantesca que les venimos mostrando hace días, que no es la única
propiedad que tendría Claudio Chiquitapia. Después vamos a contarles No, por una lo menos una. 7 están registradas, por lo menos 7. Después empiezan a aparecer la típica leyenda urbana o sospecha fundada de que hay otro tipo de propiedades, tanto en la Argentina como en el exterior. Lo cierto es en que Miami dicen, exactamente, ¿viste? exactamente. Lo cierto es que acá han aparecido 7 que está constatado y que han sido declaradas. Bueno, esto es una historia increíble que vamos conociendo por capítulos. Hay mucho para contar. La relación de Tapia con el gobierno sigue siendo tensa, es realmente tensa. En algún momento se dijo, ¿el gobierno puede intervenir la AFA? Tengo entendido que no. Tenemos la suerte de tener aquí a Daniel Vito, lo que ustedes saben es el titular de la IGJ. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias por la invitación. A ver, esto que siempre circula cuando se empiezan a conocer un sinfín de irregularidades, ¿no? ¿Se puede intervenir la AFA o es la intención del gobierno intervenir la AFA? No. A ver, primero, ¿la AFA se puede intervenir? Sí, como cualquier persona jurídica privada, sí, en distintas circunstancias. En el caso nuestro, como Inspección General de Justicia, nosotros no tenemos facultad para intervenir la AFA, pero tenemos la facultad, frente a violaciones graves de la ley, el estatuto o el reglamento, que pongan en peligro una institución, a solicitar al Ministerio de Justicia la intervención, y es el Ministro de Justicia quien tiene esa posibilidad. Ustedes lo podrían solicitar. Así es. ¿Está en los planes de la IGJ? No, de ninguna manera. No. Nadie está pensando en intervenir la AFA. Nadie en el gobierno, el Poder Ejecutivo por lo menos, tiene ni siquiera la idea o la consideración, ni es un tema en discusión. Está fuera de la mesa. Esto es textual y lo pueden decir porque está absolutamente confirmado. Nadie habla de intervenir la AFA, primera cuestión, pero sí lo que están haciendo es llamar la atención sobre, por ejemplo, la falta de balances en algunos clubes. Bueno, ese no es que llame la atención, el problema es que la aparición de nuevas informaciones hacen que esto salga a la luz. Claro. Tradicionalmente las entidades civiles, asociaciones civiles, fundaciones, que tienen la obligación de presentar anualmente los balances ante las autoridades de control, en el caso nuestro de la Inspección General de Justicia, son todas aquellas que tengan domicilio en la capital federal. La AFA lo tiene y regularmente presenta los estados contables. Algunas otras asociaciones no los presentan regularmente, hay un gran atraso y en este momento, pero un atraso tradicional, sí, y en este momento hay una moratoria permitiéndoles ponerse al día a aquellos que deban estados contables de hasta 10 años. Pero la AFA los presentó. El problema es que, siendo una asociación civil, la aprobación de los estados contables por la asamblea de la institución no es suficiente para su validez. Necesitan ser convalidados por la autoridad de Contralor. ¿Quiénes serían? Nosotros, la Inspección ¿Ustedes? General de Justicia. ¿Por qué? A ver, ¿la AFA dónde tiene domicilio ahora? Eso es algo que no termino de entender. Bueno, porque legalmente, ¿dónde debiera ser el domicilio de la AFA? Bueno, legalmente, el domicilio de la AFA debería ser donde la AFA quiera. Porque Okay. es un país con distintas jurisdicciones y hay una libre estaba en circulación. Capital. Estuvo siempre en Capital Federal y sigue estando en Capital Federal porque no hay ningún cambio de domicilio ante la Inspección de Justicia. Ellos sostienen que están mudados ya a la provincia de Buenos Aires porque una asamblea decidió el cambio de domicilio. Y lo mudados a la provincia de Buenos Aires. Así es. Sigamos este razonamiento. Sí, ¿por qué querrían mudarse a la provincia de Buenos Aires? Bueno, dos ideas. Sí. La primera de ellas es abandonar este tema que tienen, que explicar una serie de números que no están abiertos de balance de los últimos 7 años y que evidentemente... No mostrarle los números. Los números muestran el global. Claro. Es decir, yo El le digo detalle no mañana, lo por muestran. ejemplo, A ver. yo le digo mañana, gastos de administración, no sé, 2 millones de dólares. Sí. Bien, ábrame los gastos, a ver Claro. qué lo gastó. No, le dejo nada más que esa cifra. ¿Y en la provincia podrían no mostrarlo? Y no sé, eso tendrá que decir la Digo, autoridad eso es de control lo de que la la provincia. Pero de sospecha. todas No, pues quizás en la provincia es para adelante. Yo creo que lo quieren mostrarlo de atrás. Claro. Lo del nuevo no sé si lo mostrarán o no. Lo viejo, Pero, ¿qué claro, significa? diciendo, ¿Cuántos me voy. años Y son los desde el que año no- 2017. Desde 2017 no quieren mostrar. No quieren mostrar. Ahora, siendo una institución nacional la Inspección General de Justicia y siendo la AFA una institución nacional, ¿dejaría de estar bajo la órbita de Contralor? Sí, porque así lo establece el régimen federal nuestro. Los registros públicos y las entidades de fiscalización de personas jurídicas privadas son facultades provinciales. Ahora, ella como AFA no puede irse de nuestra jurisdicción sin terminar de cumplir lo que tiene que cumplir. Pero ellos se han mudado y actúan como si se hubieran mudado.
Así que también sobre esto estamos juntando los antecedentes. ¿Cómo que actúan como si se hubieran mudado? ¿La AFA? La AFA y con cierta complicidad de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo hace, por ejemplo? Bueno, muy sencillo. Ustedes le piden... Le pedimos y no contesta. No presentó el balance de este año. La asamblea la realizó en la provincia. ¿Contestan? No, porque no. Nada. Ahora, nada. ¿esto es susceptible de ser judicializado ante la reticencia de la AFA a no responder a... No, esto es susceptible de sanciones y también de sumarios que pueden terminar con multas y con exigencias que ellos, por supuesto, podrán apelar ante la justicia si les parece que lo que vamos a hacer... ¿Por qué no está sucediendo eso en estos momentos? Suponiendo, digamos, lo que usted nos cuenta, le piden la información, no les dan la información desde 2017 hasta... Es un número importante, son no hay 8 apertura, años. Los balances están presentados, no hay apertura de números, hay vistas corridas sin contestar. Sí. Nosotros ahora estamos intimando a la contestación final de las vistas y estamos trabajando en la elaboración de un sumario. Lo que ocurre es que aparecen nuevos elementos. La aparición de estas denuncias penales y estas denuncias también mediáticas respecto de ciertos movimientos con entidades financieras que no estarían autorizadas para operar como tales, por cifras que ya complican a los clubes inclusive, es una información nueva que nosotros tenemos que incorporar porque la apertura ya no es solamente muéstrame qué, también dígame qué vinculación hay con estas noticias que se están produciendo. El paso del tiempo puede beneficiarlos, digo, a cualquiera que no muestre la información que tiene que mostrar, ¿no? Los balances abiertos, en qué se gasta todo este dinero que son millones, millones de millones. Así es. Digo, ¿los beneficia el paso del tiempo? Todo el trámite lógico que tiene que hacer la IGJ con las distintas jurisdicciones, con los organismos que les aportan información. Bueno, si ellos se van sin decir nada y empiezan de vuelta, los beneficiaría, pero eso no va a ocurrir, por lo menos con nosotros, no va a ocurrir porque no se van a poder ir de nuestra jurisdicción sin cumplir todo lo que deben. Y eso me parece espectacular decirlo, porque hay un temor de que, como pasa muchas veces, todo se conozca y se sepa, esto es irregular, porque no lo están mostrando, pero que después pase el tiempo y no pase nada. Ahí es importante saber cuáles son los plazos. ¿Hay plazos para que esto tenga algún tipo de efectividad y que tenga algún tipo ahora sí, nosotros en la instrucción sumarial, donde por supuesto le vamos a dar participación también a la AFA para que conteste lo que tenga que contestar, va a haber plazos, hay todo un procedimiento y en muy poco tiempo nosotros vamos a poder... ¿Qué es muy poco tiempo? Y yo creo que en un par de meses vamos a tener poder dar una resolución. Un par de meses está muy bien, eso es poco tiempo. También dependiendo de los elementos de prueba, porque también puede ser que una justicia... digamos, complaciente con la AFA, porque el fútbol también... Ahí hay una cuestión. Bueno, fíjese, nosotros yo declaré y firmé personalmente, declaré la ineficacia administrativa y la irregularidad de la Asamblea, que adelantó un año las elecciones de la AFA para prorrogar el mandato de las actuales autoridades por 5 años, violando los plazos de la Ley Nacional del Deporte, adelantándose un año a lo que tenía que ocurrir, y con todos los elementos jurídicos, y una sala de la Cámara Nacional en lo civil dijo que bueno, que finalmente no había problema, porque si ellos querían hacer esto, es una entidad privada y podían violar la ley y el reglamento, y aparte dijo que estaban amparados. ¿Podían violar la ley y el reglamento? ¿Está en la resolución esa palabra? Prácticamente, diciendo que podían decidir lo que querían, que era una especie de asamblea soberana, y que aparte los protegía la Convención Interamericana de Derechos Humanos, un disparate, porque no son personas humanas, sino personas jurídicas, y aparte la propia Comisión de Derechos Humanos ha dicho, la Comisión Internacional, que no se aplica la Convención a las personas jurídicas. Daniel, hay varias cuestiones que hablar. Hablamos de Banfield, ¿no? De que no presenta los balances el Club Banfield. Barracas. Barracas. El Club de Chiquitapia. El Club de Chiquitapia. Bueno, Banfield tiene algunos problemitas también, ¿no? También porque es el primer vinculado con Ariel Vallejo. Por eso. Hablamos de Banfield también. Barracas y hablamos de San Lorenzo. Y hablamos de Racing. Hablemos de Racing. Hablemos de Racing. Acaba de decir Daniel que para pedir la intervención tendría que pedírsela al Ministerio de Justicia, ¿sí? El Ministro de Justicia se llama Mariano Cunio Libarona. Sí. No me digas que es de Racing. Por supuesto. Es de Racing. Acá tenés a Mariano Cunio Libarona con el expresidente de Racing, Víctor Blanco, que fue
quien llevó a Ariel Vallejos a que pusiera el sponsoreo en la camiseta de Racing. ¿De Tapia? Exactamente. Y que es uno de los clubes, Racing, que durante la gestión de Víctor Blanco recibía dinero de Surfinanzas. En los adelantos. En los préstamos. Exactamente. Por lo tanto, sería una situación un poco incómoda por lo pronto, que si por todas estas situaciones golpean, Mariano Cunio Libarona tuviera que ver esta situación. Pero lo cierto, dejémoslo y démosle el derecho a la duda. Démosle un changüí. Exactamente. Claro, a ver, Alberto Fernández, ¿el de Racing era de Racing? Alberto Fernández de Argentinos Juniors. De Argentinos Juniors, pero cubrió a Racing. No. Bueno, tenía un vínculo porque estaba Máximo Kirchner, ¿viste? Muy vinculado a la gestión precisamente de Víctor Blanco. Esta es esta gestión en la que se ocurrió todo ese vínculo con Surfinanzas. ¿Él se tiene que meter en todo esto? Bueno, lo que sí es que si le va a llevar esto, lo va a ver un señor que algo debería saber de lo que ocurría durante esa gestión con la AFA, con Ariel tampoco nadie está pensando en ir en un club de fútbol. No, pero usted tiene que manejar toda esta información. La información la tenemos y la apertura de las cuentas es lo que va a permitir ver cuál ha sido el movimiento. Por ejemplo, y esto no solamente vincula a la AFA, sino vincula también a otra sociedad, mejor dicho, una asociación civil muy importante que se creó en el año 2017, llamada la Superliga Profesional de Fútbol, que es la que maneja los derechos de comercialización y que tiene números más importantes quizá que los de la AFA, y donde también ha presentado desde el año 2020 sus balances con cifras globales concentradas, cuya apertura tampoco ha suministrado. La Superliga tampoco suministra. Le hemos pedido, ¿en qué gasta? No han contestado. Doctor Vítolo, cuando usted dice números muy importantes, por ejemplo, ¿cuántos millones hablamos? Vuelvo a repetir. Sí. No decimos que sean irregulares o que no correspondan. La plata que manejan. El global de números sobre los cuales se ha pedido explicaciones en la AFA es el de alrededor de 100 millones de dólares y en la Superliga alrededor de 300 millones de dólares. La explicación que tienen que dar... 100 millones en la AFA y ¿en cuánto la Superliga? Y cerca de 300. 300 millones de dólares. Pero es un número global sobre lo cual tienen que explicar. Y que quizás está absolutamente explicado. Incluso los balances están auditados con indicador de auditor que dice que los números son reales. Ahora el tema es cómo están desagregados estos números. Este es el problema. El problema de lo que dice Víctor es muy relevante porque es la opacidad con la que se maneja una institución como la AFA, donde, como vemos, maneja, estamos hablando de cifras de cientos de millones de dólares y de lo cual no se sabe ni cómo se contratan, ni cómo se pagan, ni cómo se desagrega toda esa cifra que es una montaña de plata y quiénes son los beneficiarios de esos números. Esto es de una gravedad gigantesca y esto es lo que estamos viendo y esto es lo que aparece en la superficie, porque abajo... Estamos viendo cuando aparecen las cosas de Surfinanza, cuando aparece el cambio de cheques, que ya ocurría en la gestión de Julio Grondona con otra financiera. Esto mueve una cantidad de dinero del que nunca se termina de saber nada qué es lo que está pasando. Y aparte es muy importante conocer esto, porque hay que ver también el tema del financiamiento del fútbol en general. Porque se habla de que el fútbol es un tema de sin fines de lucro, que los clubes y una cosa como romántica. Entonces cuando alguien dice, bueno, se puede profesionalizar esto, podemos hacer como Inglaterra, España, Francia, Alemania, Italia, Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, de permitir que también sociedades comerciales participen de esto. No. Esto es una cosa de idealismo y demás, y no es verdad. El financiamiento es mucho mejor transparentarlo a través de empresas que correspondan y con movimientos bancarios. Pero sin meternos en esa discusión si sociedad anónima sí o no, porque me parece que lo que estamos, pero lo que estamos pidiendo y lo que creo que es lógico, en primer lugar es conocer en qué se gasta. No importa. Voy a decir algo, si fuera una sociedad anónima que cotizara en bolsa, sería más transparente que esto. Absolutamente. Claro. Este es el detalle, que no es menor. Digo, no quiere decir que yo avale que se haga la sociedad anónima deportiva. Lo que digo es que sí hay algo muy relevante. Porque si cotiza en bolsa se tiene que mostrar. Se tiene que mostrar los números. Y si no, no van a comprar las acciones ni van a poder invertir. Exactamente. Ni le van a dejar cotizar. Lo entendemos, pero yo creo que tenemos que defender la transparencia, sea la sociedad que sea. Por supuesto, pero lo grave es que bajo el manto de la idea de que esto es
una institución que depende de los socios, con socios que votan menos del 10% en cada elección, por otro lado, que no tienen control ninguna, que tiene una opacidad que ni siquiera al organismo regulador del Estado, que debe saber qué hacen estas sociedades con los dineros, con su funcionamiento interno, con el lugar que le dan a los socios, ni siquiera le brindan la información, y después lo que te dicen es, no, pero esto es de los socios. No, no es de los socios. Está claro que acá es de un grupo de dirigentes, de un grupo de empresarios que hacen negocios con el fútbol, que son empresarios que hacen partidos de fútbol, que después los contratan en el exterior, que hacen la venta de los derechos de televisión, que venden y compran jugadores. Digo, esto es lo que está claro que es lo que está ocurriendo en el fútbol argentino. ¿O creemos realmente que los técnicos y los jugadores de primera línea, de primera división, son financiados con las cuotas sociales de los asociados? ¿Quién puede creer esto? Todo el mundo sabe que hay inversores, que hay dirigentes que ponen dinero. Es más, cuando uno quiere transferir un jugador, no le alcanza esta mesa enorme para la gente que tiene que venir a firmar. El de los derechos federativos, el del derecho de creación, el manager, el papá del manager, el que tiene el derecho de imagen, el sponsor de la camiseta, el que al que le hace las propagandas, los tienen divididos por partes. Hay gente que dice, yo tengo una parte de un jugador de fútbol. Como hay gente que dice... Un pedazo de un jugador de fútbol. Claro, porque los inversores son muchos. Absolutamente. Por eso se ha llegado a hablar de la tokenización de los jugadores de fútbol. ¿Qué significa eso? Es hacer como, digamos, como si fuera poner un sistema de criptomonedas de división al propio jugador de fútbol. Dividirlo en porciones que se pueden transmitir de una manera digital. Hasta eso se está hablando y está funcionando en el mundo en ciertos lugares. Esta idea que dice la FIFA de que el jugador pertenece solo a los clubes es mentira, es un tema formal. Pero la realidad es que pertenecen a un montón de gente y no se puede hacer una sola operación con un jugador de fútbol si no intervienen todos los que tienen que dar una idea. Hay algo que dicen los legisladores, por ejemplo los de la coalición cívica que han venido acá con todas las denuncias que están realizando y llevando adelante, que claramente hablan de una especie como de protección de Tapia, ¿no? Sobre todo después que ganó el Mundial, de protección que le permite, por ejemplo, no mostrar los números. Bueno, a ver, yo no personalizo, porque mi función no es si es el señor Tapia o quien fuera. Para mí es la AFA, su consejo directivo y las autoridades, que integra, por supuesto, el señor Tapia y demás. Ahora, si hay protección nuestra, no tiene. Le digo si usted esto lo percibe, si no de ustedes, si hubo de alguna manera una protección general. A la AFA, ganadora del Mundial, al fútbol argentino, y a los directivos, a los dirigentes. 211 federaciones que integran la FIFA tienen protección a nivel mundial. Y si no, fíjese. Pero no estoy hablando de una protección buena. De una protección, ¿cómo sería la palabra? ¿Hay una protección política? Eso. Bueno, a ver, veamos las cosas. Empezó el gobierno actual con un avance muy importante con respecto a las sociedades anónimas deportivas. Parecía que entraban en guerra, hasta que en un momento lo que vimos es una tregua. Y la tregua se materializa en cosas muy concretas. Por ejemplo, el principal sponsor de la AFA y el principal dador de publicidad sin control, que se llama la empresa YPF, controlada por el Estado y manejada por un socio, esa área particularmente por un socio de Santiago Caputo. ¿Sí? Esto es como eso funciona. Y lo que te demostró es que no se rompió nada. Y lo vamos a ver, que no se va a romper nada. A lo que me refiero es como una protección. La sensación es que hay una protección. Que si nos salimos campeones, bueno, todos salen como a proteger. Pero María Laura, si mirás cómo se componen las estructuras de los clubes, si mirás cómo se componen las estructuras de las comisiones directivas de los principales clubes de fútbol de primera división, vas a encontrarte con que está integrada por dirigentes políticos de todos los partidos políticos, de todos, inclusive el actual oficialismo, están integradas por jueces que integran los tribunales de disciplina o de ética, que son los que integran también los de la AFA, por empresarios, banqueros muy importantes, por sindicalistas. Digo, esto es lo que vos tenés que ver. ¿Qué te da eso? Y te da que hay un sistema de interrelación y de protección muy poderoso. Hay un montón de vasos comunicantes. Vasos comunicantes en el que nadie se mete. Yo creo que, bueno, estas cuestiones de qué influencia tiene y quién la tiene y quién no la tiene es un tema que la justicia sea un problema, quien lo pueda determinar. Lo que es cierto es que hay interacción entre el deporte y los gobiernos de los países
esto es, siempre no se puede conocer, sí, pero en el mundo entero. Sí, es siempre. decir, aquí en plena dictadura militar, la Asociación de Fútbol Argentina levantaba la Copa de Mundial 78 por supuesto, con los dictadores. Lo sabemos, lo sabemos, pero de todas maneras, cuando la protección es a algo non santo, ilícito, oscuro o escondido, no tenemos que denunciarlo. Aquí en el sentido, por lo menos en lo que depende de las funciones que yo cumplo y de nuestro organismo, no hay ni hubo jamás protección para nadie. Le pido unos minutitos porque está en la redacción de La Nación Camila